¿Cómo ha cambiado el perfil del creyente hoy? La civilización del espectáculo. Hoy en día, para tú llegar a las personas, tú tienes que tener algún tipo de histrionismo y la gente le gusta sencillamente lo inmediato, lo básico, lo elemental. Cuestión que nos plantea un reto importante a nosotros los pastores también. ¿Qué es lo que crees que las nuevas generaciones rechazan y valoran de la iglesia tradicional? El autoritarismo. Cuando los líderes de la iglesia confunden cuál debe ser su rol dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros a la gente queriendo que todo el mundo... ¿Tienes que? Exactamente. Todo el mundo fabricado en serie, todo el mundo pingüino. Definitivamente una persona de estos tiempos, con una mentalidad mucho más abierta, con una capacidad de ver el mundo desde otra perspectiva, choca con un lugar así, la reacción no debe ser positiva para nada. Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy también con mi amigo invitado, Pastor Reinier de la Torre. Y para rascar un tema bien complicado, que tiene varias capas, así que vamos a querer explorarlo un poquito. El tema tiene que ver con el creyente moderno. O sea, hoy en día, el exceso de información, la tecnología, las presiones, el exceso de entretenimiento, por un lado. Pero por el otro, las necesidades básicas espirituales, verdad, comunidad, propósito, futuro, son cosas que entran en contradicción, están en una tensión muy grande. Y queremos ver cómo un mundo que ofrece eso, pero que a la vez necesita otra cosa, puede ser afrontado desde la iglesia. Así que nunca mejor que mi mejor amigo para esto. Así que, Reinier, me imagino que estás de acuerdo con estas tensiones a las que nos enfrentamos. El mundo recibe una cosa, en el fondo ni siquiera sabe que lo que necesita es otra. Pero no sabe cómo buscarla. Eso nos pone a nosotros en una combinación tal vez diferente a la que hemos visto como pastores en otros contextos o en otros años. ¿Cómo ha cambiado el perfil del creyente hoy? Bueno, yo creo que ha cambiado el perfil de la persona en sentido general, de las personas. O sea, creyente no es más que eso, ¿no? Alguien que viene y en el cual ocurre eventualmente un cambio, una experiencia y hay un cambio de condición, pero esa persona que ha experimentado ese cambio de condición viene con las mismas características que tenía antes desde el punto de vista personal. De tal manera que lo que nosotros nos enfrentamos hoy en la iglesia, la gente que forma parte de nuestras congregaciones, son personas con, muchas de ellas obviamente, con una espiritualidad determinada, una profundidad determinada, pero que comparten o compartimos las características de nuestra época, ¿no? Del contexto en el que nos ha tocado vivir y de las cosas que se están desarrollando hoy en día a nuestro alrededor. ¿Qué perfil tú crees que pudiera llenar esa persona? Lo voy a decir con un nombre que, como lo definió alguien que no es cristiano, no tiene nada que ver con la iglesia y con el evangelio, pero a la hora de describir un fenómeno de nuestro tiempo lo llamó así: la civilización del espectáculo. La civilización del espectáculo. Eso fue Mario Vargas Llosa, el escritor, quien usó ese nombre. Anteriormente la gente había usado un nombre similar, pero él le llamó así. ¿A qué le llama la civilización del espectáculo? A una característica de nuestro tiempo, y es que, por ejemplo, en nuestro tiempo, el entretenimiento en sí, o sea, el entretenimiento, esa parte que todo ser humano ha necesitado siempre, no es algo nuevo, pero esta vez ha sido tomada y ha sido elevada, ha sido exagerada, ha sido llevada fuera de su, vamos a decir, condición normal o magnitud normal, y ha sido puesta muy por encima de lo que se debe. Hay una especie de obsesión con el entretenimiento, por ejemplo. Quizás no era el primer punto más lógico, ¿no?
para hacer un perfil del creyente actual, pero yo creo que es uno de los principales. Por eso me aventuro a ponerlo de inicio, aunque después hablemos de otras características, ¿no? Eh, Son un un, buscador de entretenimiento. Exactamente. Las personas nos hemos convertido, en buscadores crónicos, asiduos, perennes, obsesivos, Compulsivos, tú dirías. compulsivos de entretenimiento. El entretenimiento se ha elevado a una necesidad primordial por encima de otras necesidades, muy por encima de otras necesidades, al punto en el que si no hay entretenimiento, pues ya las cosas no funcionan, no funcionan. Y esto ha producido una especie de envilecimiento, una especie de, no en la iglesia, en la sociedad en sentido general. Banalidad, Exactamente, Vargas falta de Llosa profundidad. lo mencionaba y lo describía un poco en la cultura, ¿no? Y es una cosa real. Por ejemplo, tú lo ves en la cultura, tú lo ves en la música, se ve en la música. Obviamente que la música elaborada, vamos a decir así, siempre ha sido un poco elitista y ha quedado en ciertos círculos no mayoritarios, ¿no? Me refiero, no sé, a la música clásica, al jazz, que son músicas un poco complejas. Pero de todas maneras, la música que disfrutaba el gran público era una música hasta cierto punto elaborada, también compleja, ¿sabes? Con ciertos matices. Yo no soy músico ni mucho menos, estoy haciendo un análisis solamente como observador del fenómeno, ¿no? Hoy en día la música tiene que ser obligatoriamente absolutamente ligera, básica, elemental. Si se va un poquito de, de esos cánones, ya la gente se pierde. Mientras más básica sea, mientras más simple sea, pues más popular es y a más gente llega. El arte, posiblemente en el arte plástico, ¿no? En la pintura, se vea más todavía, más todavía. Yo estuve leyendo hace un tiempo acerca de esta influencia en el arte y vivimos en época en que, a ver, para ponerlo en palabras simples, hubo un tiempo en que el David era una de las pues, esculturas, por supuesto, más famosas del mundo. eh, Costaba hacerlo, costaba tiempo, costaba esfuerzo, había que sacarlo de la piedra, había que hacer una inversión de energía, de talento y de información enorme para lograrlo. Hoy en día, la piedra en sí es el arte. O sea, la gente agarra una piedra, la pone en un lugar específico y ese es el arte. Tienes que imaginarte que ahí hay toda una comunicación, que hay toda una verdad, hay algo que tú tienes que hacer el esfuerzo mental, porque eh, la civilización del espectáculo ha agarrado el arte y lo ha, como te dije anteriormente, envilecido al punto de que su mensaje ya no es el que era antiguamente. Si seguimos la lista, eso se ve en la política, se ve en todo. O sea, hoy en día, para tú llegar a las personas, tú tienes que tener algún tipo de histrionismo, tienes que tener algún tipo de apelación a los sentidos más elementales de la gente. No puedes ser una persona complicada, ni profunda, ni reflexiva. Todo eso cada vez más produce rechazo en el común de la gente. Y la gente le gusta sencillamente sabe, lo inmediato, lo temporal, lo básico, lo elemental. Y eso se ha metido dentro de la iglesia, eso también ocurre dentro de la iglesia. Ese apetito por ese tipo de fenómeno, la gente lo trae consigo de la sociedad y lo trae a la iglesia. De tal manera que hay muchas iglesias, creo yo, lamentablemente más de la que uno quisiera, eh, ven eso como una oportunidad para atraer personas, o sea, montar el show por el show, el espectáculo por espectáculo, que la gente venga motivada no por la calidad de lo que se da, sino por la visualidad, por el show que hay alrededor del mensaje. Eh, de tal manera que, si me preguntan a mí, la primera característica del ciertos tipos de creyentes, por lo menos en nuestro tiempo, es eso.
aversión por lo profundo, aversión por lo importante, por lo medular, y una obsesión desmedida con el entretenimiento, con lo frugal, lo temporal, lo básico, lo liviano, lo que no implica mucho esfuerzo por ser entendido. Por ahí van los tiros. Otra característica tiene que ver con esta también, y yo creo que tiene que ver también con las redes sociales. Se habla mucho de que la capacidad de atención de las personas ha ido disminuyendo en la medida que las redes sociales se van afirmando en nuestra vida cotidiana. Mucha gente ya no soporta mantener la atención directamente en un tema, una conversación por mucho tiempo. Lo corto ahora, lo inmediato, lo llamativo, se digiere y a otra cosa. Cuestión que nos plantea un reto importante a nosotros los pastores también, obviamente. Nos plantea un reto importante porque la actividad que nosotros hacemos es una actividad que necesita tiempo para ser desarrollada, no es una actividad que se puede hacer basada en los impulsos o en las preferencias temporales, ¿no?, de la gente. Necesita cierto... Si no lo hacemos así, estaríamos ante el caso del mensaje transformado por el medio. Alguien habló de esto también, ¿no? Cuando el medio se convierte en el mensaje o cuando el medio distorsiona el mensaje. Pongo un ejemplo. Yo escribí hace poco de este tema y ahora lo recuerdo, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Spotify ha modificado la manera en que se compone la música. Pensamos que iba a modificar la manera en que se escucha la música, pero no, ha modificado la manera en que se compone. ¿Por qué razón? Porque no sé si eso habrá cambiado, pero hubo un momento por lo menos, o a lo mejor todavía es, que los primeros 6 segundos de un tema, los primeros segundos de un tema musical son los que, o sea, un tema musical tiene que pasar ciertos segundos para que sea monetizable. Una persona tiene que haber escuchado el tema por una cantidad determinada de segundos para que el algoritmo lo identifique como que ha sido escuchada, es una escucha más, y eso monetiza. Pero ¿cómo garantizar entonces que la gente esté durante esos segundos escuchando el tema? Pues, y no lo descarte de primera. Y no lo descarte de primera. Entonces, ¿qué han hecho los compositores? Lo que antes dejaban para un clímax, para un momento importante de la canción, que era el gancho, ahora lo tienen que poner en los primeritos 6 segundos de la canción. O sea, cuando los primeros compases de una música tienen que agarrarte, tienen que gustarte ya para quedarte enganchado, para que tú entonces completes los segundos del algoritmo y pueda ser monetizable. Definitivamente la estructura, en ese caso la estructura, ha distorsionado el mensaje, que era la canción original, o ha cambiado. No estoy para discutir si el cambio fue positivo o negativo, pero ha cambiado la estructura del mensaje. En el caso de nosotros, pastores, entonces, definitivamente es algo que tenemos que pensar, porque hasta qué punto, entonces, esa poca capacidad de atención de la gente o esa necesidad que tiene la gente de adrenalina, de movimiento, de una visualización variada, cambia nuestro mensaje si nosotros nos dejamos llevar, ¿verdad?, por esa necesidad de las personas. Nuestro mensaje yo creo que sufriría, porque es un mensaje que, o sea, no hay manera de uno achicarlo, no hay manera de uno quitarle cosas sin que sufra la esencia propia del mensaje en sí. Bueno, tú vas a las redes y ves muchos anuncios de iglesias y predicaciones que hacen lo mismo. Agarran unas frases del mensaje que son muy atractivas y lo ponen invitando a la gente a que vaya a verlo completo. Y no está mal, o sea, como gancho está perfecto, como advertising está perfecto, como una invitación a ver el resto está perfecto. Donde no está perfecto ya es si alguien identifica esos shorts, identifica esos mensajes encapsulados como su fuente de información primaria o única para llevar una vida cristiana
¿sabe? Exitosa o saludable, vamos a llamar. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Ahora, ¿qué señales? O sea, más bien definiendo el perfil del creyente promedio hoy como alguien que busca entretenimiento, que te da poco tiempo, que la expectativa es de consumir cosas, muchas cosas y no pocas y profundas. Con creyentes así, ¿qué señales buscaría un pastor de búsqueda auténtica de espiritualidad? Porque obviamente te vas a encontrar con ese grupo masivo que llega buscando, pidiéndote, a veces aconsejando hasta a los propios pastores. Deberíamos hacer, Papa, y vienen tratando de reproducir ese escenario, ese tipo de entretenimiento, ¿no? Sin que sea consciente. ¿Qué señales trataría de encontrar escondidas, ¿me entiende? Un pastor de personas que aunque pidan y vengan buscando eso, sí lo que quieran realmente es una espiritualidad auténtica. Yo creo que señales de un deseo de conectar, señales después que se sale de ahí, de ese momento, ¿no? Si la persona muestra algunos indicios de querer conectar más allá del momento, yo creo que eso sería lo ideal. Cuando digo conectar, digo de conocer, de acercarse, de preguntar. Las preguntas, yo cada vez valoro más las preguntas. Cada vez me siento más cercano, tú sabes, a las preguntas. Porque, a la anamnesis. Sí, porque definitivamente la persona que no quiere conectar, la persona que no le interesa, la persona que viene a vivir una experiencia puntual que ella identifica que necesita en ese momento o que sencillamente la va a tener. Lo que quiere después es que no haya ni preguntas ni haya demasiado acercamiento, ¿no? Pero la persona, y por tanto usted ve que la actitud es hacia cortar cualquier pregunta, cualquier acercamiento, cualquier situación, más bien es a limitar. Pero cuando tú eres una persona abierta, que no solamente acepta preguntas, sino que las hace también, definitivamente está enviando unas señales de que quiere un poco más, ¿no? Quiere algo más. Además de que su comportamiento, en sentido general, hablaba ahorita del mensaje y no quería dejarlo así en el aire porque yo creo que podría ser un punto interesante. O sea, nosotros los predicadores tenemos una presión siempre sobre nosotros. Disculpa que vaya un saltico atrás, ¿no? De lo que una presión en cuanto al tiempo y en cuanto a muchas cosas. O sea, muchas iglesias aquí en nuestro contexto han asumido la idea de que mientras más corto, mejor. O sea, eso no... si es bueno y corto, 2 veces bueno, dice la gente. Y sobre eso se ha levantado entonces toda una manera de hacer iglesia, ¿no? Que yo personalmente no lo comparto. Yo sí sé que malo y largo, 2 veces malo. Ahí sí estoy de acuerdo, completamente. Y entiendo a las personas que se quejan, porque definitivamente si tú vas a disfrutar, si tú vienes a disfrutar de una predicación, y la predicación no está bien preparada, bien estructurada, no hay no hay lo que viniste a buscar, y encima de eso se te alarga innecesariamente, entiendo totalmente la tortura. Exacto, entiendo totalmente la reacción de la gente. Pero eso no me lo lleves al otro extremo. O sea, no es que las cosas buenas y cortas son 2 veces buenas. Para nada, para nada. Las cosas tienen las cosas tienen que tener su estructura. Yo a veces se lo explico a algunas personas que me preguntan acerca de la predicación. Si alguien se sienta a ver una película, la persona asume que tiene el tiempo para disfrutar los elementos de esa película. Nadie se sienta a ver una película y dice, la voy a ir corriendo para ahorrar tiempo y así veo las escenas principales. O sea, ya no estás disfrutando una película, estás disfrutando de ciertas escenas. Una película tiene que tener, si está hecha por un buen director, tiene que tener, cada escena que hace tiene su explicación. Está conectada una con la otra. Está conectada una con la otra. Aportan a la trama general, te aportan una experiencia determinada.
no está puesta por gusto ahí, no debe estar puesta por gusto ahí. Si no disfrutas de ella, no disfrutaste de la experiencia general de la película. Y yo veo que la gente lo disfruta de la experiencia general de la película, ya sea que dure 1 hora y media, 2 horas, 3 horas en algunos casos, y no se queja. Claro, de películas buenas, yo lo entiendo. La gente se queja también de sermones, pero sermones que a veces no son buenos. El sermón es parecido. Tú tienes que hacer un punto, tú tienes que hacer una explicación, hay un mínimo de información que tú necesitas para llevarle a la persona. Por debajo de ese mínimo ya no es la información que quieres dar, ya no tiene los mismos contrapesos, la misma lógica detrás. Y si tú lo recortas en pos de que la gente se lleve algo rápido, es otra cosa lo que estás dando. Y otra cosa que definitivamente no va a tener impacto espiritual. Por tanto, ese reto de nosotros, los pastores, los predicadores, acerca de la poca atención que mucha gente tiene, sobre todo los jóvenes, poca capacidad de atención para recibir algo que necesita que tú tengas una capacidad de atención por un tiempo determinado, es interesantísimo el reto que vamos a tener. Tenemos que hacer un podcast acerca de predicación. Tenemos que hacer un porque podcast sé que es, ¿cómo se llama? Una de las herramientas más poderosas con las que Dios te ha equipado para el ministerio. Pero mencionabas, o sea, sacabas a colación la cuestión de los jóvenes, las nuevas generaciones. Y bueno, aquí tengo una pregunta. ¿Qué es lo que crees que las nuevas generaciones rechazan y valoran de la iglesia tradicional? Porque yo creo que hay cosas con las que no pueden lidiar, pero yo creo que hay otras cosas que pueden encontrar atractivas. Entre las cosas que no pueden lidiar, yo diría, o sea, voy a usar una terminología también previa. Yo lo resumiría como los vicios de la iglesia. Esa es una expresión que nosotros hemos escuchado. Tenemos un amigo en común que tiene una conferencia. Yo hice mi propia conferencia basada en ese título que me resultó sugerente y muy, muy bueno. Y compartí mucho tiempo en Cuba, una serie de conferencias basadas en ese tema. Pero yo diría que son los vicios, o por lo menos algunos de los vicios de la iglesia. Esos vicios de la iglesia afearon tanto la cara de la iglesia, que las nuevas generaciones han reaccionado a ella, y ahora, por supuesto, algunas incluso han llegado a descartar. 2, 3 ejemplos. Ahora mismo han descartado la iglesia como una opción precisamente por eso. No sé, uno de los vicios más conocidos de la iglesia, diríamos, el autoritarismo, por ejemplo. El autoritarismo, cuando los líderes de la iglesia confunden cuál debe ser su rol dentro de la iglesia y desarrollan una tendencia al autoritarismo que no es saludable, ¿entiendes? Que traspasa límite. Cuando los líderes se arrogan el derecho ellos mismos de pasar ciertas líneas personales, de querer que la gente haga ciertas cosas porque sencillamente ellos creen que los deben hacer, o de no tratar con el debido respeto a todo el mundo, ciertas cosas que la iglesia tradicional se vio afectada por ellas en algunos momentos. En Latinoamérica tenemos ejemplos, en nuestros países tenemos muchos ejemplos de cosas que han sucedido así, y hasta de historias deprimentes, historias terroríficas, de lo que líderes autoritarios han llegado a hacer dentro de las iglesias. Cuando hoy en día la gente escucha esas historias, que son historias que revelan una pudrición importante en algunas iglesias, en algunas denominaciones, es lógico, absolutamente lógico, la reacción de rechazo que eso provoca en las nuevas generaciones, definitivamente. Eso es un ejemplo. Interesante. Las nuevas generaciones están saliendo de contextos de mucha autoridad en sus hogares. Exacto. O sea, de niño y de adolescente uno tiene que lidiar con todo el proceso de formación de los cuales la familia es responsable. Y lo que salen, ¿verdad? Salen de esos contextos a uno nuevo de libertad, de independencia. Entonces, para caer en manos entonces de alguien que quiere gobernar,
hasta tus decisiones personales, que se entremeten, o sea, indiscriminadamente en algunos asuntos, que lejos de enseñar o de aconsejar, más bien impone su voluntad. O sea, definitivamente eso causa chispa ahí con el... Entonces, las nuevas generaciones tienen un interés en explorar la libertad. La iglesia tiene un espacio importantísimo si les enseña a ellos, ¿me entiende?, cómo usar esa libertad y dónde poner los límites del autoritarismo, ¿me entiende?, para con ellos. Si no se aprendió bien en el contexto familiar, pues ahí la iglesia puede ser un elemento y puede resultarles atractivo a ellos, si no vienen muy prejuiciados contra Exacto. la iglesia o el autoritarismo. Escuché a alguien una vez decir, si quieres reconocer a un pastor autoritario, solo fíjate en si habla con el mismo tono y con la misma seguridad de la Biblia y de cualquier otro tema. Es interesante, ¿verdad? Interesante porque nosotros hablamos con cierta autoridad, en este caso debería ser autoridad delegada, ¿no? Por la Biblia. La que tiene autoridad es la palabra, no nosotros. Pero bueno, aunque uno no quiera, refleja esa autoridad en el púlpito, porque tú estás diciendo verdades que tú las asumes, las crees y las estás soltando no con timidez, con seguridad de que tú las crees para ti mismo, ¿no? Y eso hace que sea un dicho con bastante autoridad. Ahora, si nos confundimos y creemos que podemos hablar de eso mismo, de fútbol, y con la misma autoridad podemos hablar de política, y con la misma autoridad podemos hablar de todo, y sabemos de todo, y definimos todo, estamos cayendo, por supuesto, en un punto ahí que definitivamente no es bueno. ¿Y qué si valoran? Las nuevas generaciones, ¿qué si crees que valoran? Déjame ponerte otro ejemplo. Ok. Déjame poner otro ejemplo de lo que no se valora. De lo que no se valora porque es importante. Otro vicio importante sería el legalismo. Yo creo que otra de las cosas que la gente no valora es el legalismo dentro de las iglesias. Eso ha afectado a las iglesias tradicionales también, obviamente. Y no me sorprende, como mismo te digo ahorita, no me sorprende que las nuevas generaciones tengan una reacción visceral a eso. O sea, cuando la iglesia confunde santidad con ciertas leyes, con ciertas cosas específicas. No sé, alguien lo explicó de esta manera. Un legalista es aquel que le da a las aplicaciones la misma fuerza que al principio. O sea, la Biblia está llena de principios espirituales. Obviamente, no va a estar llena de aplicaciones, sino habría que llevarla en una rastra a la iglesia. Son principios generales, muy generales, pero que pueden ser aplicados perfectamente por el corazón correcto. Los discierne perfectamente en cada uno de sus contextos, ¿no? donde llegamos. Pero ojo, no podemos pensar que una aplicación específica, la aplicación mía favorita de ese principio, tiene que ser asumida por todo el mundo, porque esa aplicación tiene la misma fuerza de la palabra, la misma fuerza del principio. ¿Entiendes? En cuanto a todo, en cuanto a look, por ejemplo, vestuario. Apariencia, exactamente. ¿Sabe cuántas veces escuchamos nosotros a la gente queriendo que todo el mundo... ¿Tienes qué? Exactamente. Todo el mundo fabricado en serie, todo el mundo pingüino, con la misma apariencia, con la misma eso, porque esa es la ropa del cielo, esa es la ropa del reino, esa es la ropa de Dios, ¿entiendes? Y el que no esté ahí está mal, pero mal que hay que expulsarlo prácticamente, hay que menospreciarlo por lo menos. No pocos han sido expulsados por falta de corbata, por falta de cosas así, o sea, definitivamente una persona de estos tiempos, con una mentalidad mucho más abierta, con una capacidad de ver el mundo desde otra perspectiva, choca con un lugar así, la reacción no debe ser positiva para nada. Por supuesto. Y, bueno, ya sabes, uno de los grandes desafíos de los padres hoy es lidiar con los adolescentes y la preocupación de que ya casi se independizan y, bueno, ¿qué va a ser de ellos? ¿Están equipados o no? Y uno siempre quiere que estén vinculados a la iglesia. ¿Qué cosas esas nuevas generaciones
pueden encontrar de atractivo en la iglesia que los padres puedan usar para ayudar a conseguir esa conexión de los hijos con la iglesia? Yo creo que una de las cosas que se puede usar de la iglesia, esa clásica, ¿no? Es el enfoque en el crecimiento personal, por ejemplo. Si una iglesia entiende bien cuál es su función, siempre va a querer que sus miembros experimenten un crecimiento personal y se abran un poco ¿sabe? Al estudio, a la experiencia. Y yo creo que hasta cierto punto, no todo el mundo, obviamente, aquí estamos haciendo generalizaciones importantes, no todas las iglesias, pero sí hubo en nuestro tiempo también iglesias como las hay ahora también, que han sido impulsoras de que la gente se desarrolle, han sido impulsoras de que la gente, ¿sabe?, salga más allá de las cuatro paredes de la iglesia y tenga su propio crecimiento personal. La iglesia antigua tenía más, como la sociedad antigua, tenía un poco más de estructura. Hoy las cosas son más líquidas, ¿no? Pero la estructura nosotros la necesitamos. Nosotros necesitamos estructura. Demasiada liquidez hace que se derrame todo. No es saludable. Yo comentaba a la iglesia eso. Casualmente comentaba a mi iglesia hace poco de eso. Pongo el ejemplo también porque a veces un texto bíblico ayuda a entender lo que uno quiere expresar, ¿no? En el capítulo 3 de los Hechos, Hechos capítulo 3, versículo 1, hay un pasaje interesante, ¿no? El versículo que comienza la historia de sanidad del cojo, a la puerta de la hermosa. Y dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y yo le comentaba a mi iglesia, comencé así, le decía, trate de identificarme ahí las palabras menos apropiadas en ese texto, las que parecen desentonar un poco en ese versículo, ¿no? Porque ese versículo me habla de Pedro y Juan, bueno, ni hablar, eso habla de cosas, habla de cristianos genuinos, líderes, que se va la oración y hablar, una cosa espiritual, todo el mundo valora hoy en día, hay un montón de gente que ora, a veces no saben ni a qué, pero oran, la oración es muy valorada. Subían juntos, la comunión, eso está bien, pero al templo, a la hora novena, ya eso chirría un poquito. O sea, templo, lugar, hay que ir a un lugar, hora novena, me estás hablando de horario, me estás hablando de que tengo que estar yo ahí, ajustarme yo al horario. Eso no parece combinar mucho con la mentalidad moderna, ¿no? Que es la mentalidad más líquida, ¿no? Dios está en todos lados, yo siento a Dios aquí, lo siento allá, lo siento a las 5 de la mañana, pero lo siento a las 4 de la tarde, lo siento yo solo, no tengo que depender de ninguna persona, lo siento sin estar en ninguna relación con ninguna figura de autoridad. Y la iglesia antigua no padecía mucho de eso. La iglesia antigua todavía conservaba ciertas estructuras, ¿no? Necesarias en la vida de una persona. Yo le decía a mi iglesia, son como pines que uno pone, ¿no? Yo no soy mucho de gimnasio y se nota, pero cuando he ido al gimnasio veo que ¿has visto esas máquinas esas máquinas que regulan el peso que uno va a levantar, ¿no? Según donde ponga usted agarra el pin y según donde lo ponga, pues esa es la cantidad. Para los pines en la vida son necesarios. Tú a lo mejor tienes una autonomía suficiente. Una persona puede llegar a tener una autonomía suficiente como para ir a donde quiere, un día al lugar que quiere y el otro domingo ir al otro lugar que quiere. Y al otro ir al otro lugar que quiere, sin conexión con ninguno, sin comprometerse con ninguno. Ahora, el hecho de que tú lo puedas hacer no quiere decir que sea lo que te convenga hacer. Tú deberías, aunque tengas la capacidad de tener una autonomía radical, extrema, tú deberías dejarte poner algunos pines, ¿verdad?, externos en cuanto a conexión con la gente, conexión con una figura pastoral que tenga autoridad de preguntarte por lo menos cómo te va, qué tal, cómo va todo, ¿verdad? Un poco de rendir cuenta. Exacto. Y que te ayude a mantenerte en el track que estás buscando. Tiene que ver con el rendir cuenta, tiene que ver con el tener ciertos compromisos
que te obligan, que sea moralmente, a estar, con tener tu propia comunidad a la que tú también les rinde cuentas y le debes explicación de algo. A lo mejor tú no necesitas darle cuenta a nadie. Vamos a suponer que tú llegaste a un punto ya en que lo lograste. Tienes suficiente autonomía, me refiero, le hace dinero y de todo para andar por el mundo desconectado del universo. Te pierdes un poco en tu proyección. Y yo creo que eso la iglesia antigua sí lo tenía un poco más. Lo tenía un poco más, y si se recupera de esa iglesia antigua va a ser muy bueno. Porque está claro que esta otra vía no lleva muy lejos. La gente necesita pies aterrizados, necesita ayuda, necesita conexiones, necesita rendición de cuentas, necesita apoyo, necesita un montón de cosas para saber quién es, qué hacer, incluso para definir su propia identidad. Y en eso la iglesia antigua era un poco mejor, un poco mejor. Claro, nosotros los hispanos tenemos mucha diferencia como cultura a los anglos. Nosotros somos una cultura colectivista. Nosotros cogemos identidad de nuestra familia, o sea. Pero acá la persona tiene que conseguirse, tiene que buscar por sí mismo su propia identidad. De hecho, está mal, ¿me entiende? Que la familia trabaje en la identidad del muchacho. De hecho, el refrán, cuando crezca él sabrá, cuando crezca él sabrá. Y un poco que lo dejan huérfano, ¿me entiende? En el desarrollo de su propia espiritualidad. Entonces, tú hablabas un poco de pines. Yo creo que la comunidad es uno de esos pines. Definitivamente. Que yo creo que las nuevas generaciones no identifican. Tal vez la necesidad la tienen, pero no la concientizan y no la relacionan con comunidad. Así que tenemos un gran desafío, crear iglesias donde comunidad, ¿me entiendes?, sea algo que se provea a estas nuevas generaciones. Claro. Por lo que estás diciendo, yo creo que dándole un poco de vuelta. Bueno, vayamos a otro punto. Una de las cosas que uno se encuentra aquí en Estados Unidos, en una iglesia hispana, son diferentes nacionalidades. Se tiene la tendencia, quien no es hispano tiene la tendencia a pensar que todos los hispanos es lo mismo. Pero los hispanos vivimos en islas y continentes y son culturas diferentes. Y dentro de continentes también hay culturas diferentes a partir de reaccionar al tipo de medio en el que viven. ¿Qué retos y bendiciones has visto en pastorear una iglesia multicultural? Bueno, no creo que sea yo el más apropiado, yo creo, para hablar de esto, ¿no? Lo he tenido que vivir, obviamente, pero me confieso estudioso del tema todavía. Todos, o sea, de alguna forma todos estamos. Me confieso alguien que está bien mirando el fenómeno y tratando todavía de entenderlo. Aporte ahí. Tratando de entenderlo, porque es verdad que es un reto importante. Mira, mi primera iglesia que yo tuve acá era muy interesante porque era mayoritariamente de una cultura que no era la mía. O sea, no eran cubanos. Y eran de otra nacionalidad y era la mayoría. O sea que fue muy interesante el proceso porque yo estaba descubriendo cómo funcionaba, ¿no? Me pasaron cosas hasta interesantes, ¿no? Cómicas, porque, por ejemplo, recuerdo una persona un día sentados después de un culto compartiendo, y esa persona emocionado me dice, no, pastor, yo ya me considero parte de la iglesia, hoy sí hago mi compromiso de que quiero ser parte de la iglesia. Y yo me quedé frío porque esa persona llevaba 6 meses visitando la iglesia sin faltar un domingo. Ya tú lo dabas ya, pero claro, hacía 5 meses y medio que yo lo daba llevaba 6 meses, hace 5 meses y medio de atraso que yo lo daba por parte de la iglesia. O sea, en Cuba, cuando una persona visita la iglesia 3 veces, ese casi es líder de la iglesia. Discipúlalo y mándalo a hacer algo. Yo te he llamado pastor. Viene 2 o 3 profetas. Una persona que lleva 6 meses aquí sin faltar un domingo.
y incluso aportando económicamente a la iglesia y todo. Me vas a decir al cabo de 6 meses que ahora tú has tomado una decisión. Para mí eso fue interesante. O sea, lo entendí en el momento, ¿no? Necesitan su proceso un poco más lento, un poco más, son en otras culturas hispanas más cuidadosos, ¿sabes? Más cautos a la hora de comprometerse. Quizás por eso también son más formales que la cultura propia mía, que la que yo conozco. Estoy comparando ahora la mía, ¿no? Por eso quizás son más formales también. Por eso quizás son más lentos a la hora de deshacer un vínculo también. Y cuando lo hacen conscientemente, el vínculo es más duradero porque lo honran, ¿no? Al haber hecho un ejercicio ahí de discernimiento importante. Y te digo que no he tenido mucha experiencia en ello porque mi experiencia con esa iglesia previa fue así, pero ahora mi iglesia es mayoritariamente cubana. La mayoría es cubana. Ya ahora no. Y es interesante ver entonces la reacción de otras nacionalidades ante una mayoría cubana. Cosa que no lo busqué, yo no lo he buscado en ningún momento, ha ocurrido, ¿no? Eso sencillamente ha ido. Sí hemos tenido algunos, o sea, en la medida que aumentaba el porciento de cubanos, casualmente disminuyó el porciento de otras nacionalidades también a la par, ¿no? No sé si ese fenómeno está, si hay una relación ahí de casual solamente o causal. O sea que con esto te digo, no he tenido tampoco una iglesia exageradamente variada. Pero obviamente, es un desafío. Mira, te cuento otra experiencia interesante. Cuando comencé, tuve una experiencia que me descolocó un poquito también. Yo venía de Cuba, ahorita mencionaste la predicación y definitivamente es una de las cosas que yo más disfrutaba en Cuba hacer, predicar. Tengo que decir que recibía un feedback positivo, bueno de la predicación. Es una de las cosas que uno siente que Dios bendice en nuestro ministerio. Y al llegar acá, yo por supuesto hago mi mejor esfuerzo. Para mí me estaba adaptando al contexto. Yo estaba súper adaptado y creo que sí, que hice algunas cosas. Pero me sucedió un par de veces que terminando el culto, alguna persona nueva se me acercaba y decía, pastor, qué bien me sentí, la iglesia muy buena. La predicación yo no entendía absolutamente nada. Pero bueno, se veía que estaba buena. Y yo me miraba a la persona y decía, no puede ser, no puede ser. O sea, ¿qué es esto? Me he choqueado totalmente porque nunca me había pasado eso, ¿no? No es el tipo de feedback que estaba acostumbrado a recibir. Hasta que entendí que quizás no era yo solo tampoco, ¿no? La responsabilidad no era del emisor solamente, sino del receptor. Había unas diferencias ahí en cuanto a velocidad de hablar, en cuanto al volumen, en cuanto a ciertas palabras también, pero también había algunas características en la persona que recibía que le imposibilitaba un poco el entender el mensaje, ¿no? Y entonces eso te plantea un desafío definitivamente también. A esa hora hay que. Sí. Bueno, yo sí he tenido mucho más Creo que variada. tú puedes hablar más de la variedad que yo, claro que Mucho sí. más variada. Y de hecho, contrario a la que conozco. Perdón, por si acaso esto lo ve la gente en mi iglesia, yo quiero la iglesia más variada del mundo. Yo no quiero una iglesia de cubanos. No, déjame dejar esto bien claro porque no, y se lo digo en serio, no lo estoy diciendo en broma. No lo estoy diciendo en broma. Yo nunca me he visto a mí como un pastor que viene aquí a hacer una iglesia de cubanos. No me interesa. Eso hubiera quedado en Cuba. Claro. A mí me encantaría tener gente de muchas nacionalidades, me encantaría. De todas las nacionalidades hispanas. Pero bueno, he tenido algunas, pero no tantas. Sí, pero bueno, yo he notado algunas cosas, ¿no? Primero, quien llega a la iglesia de primera intención siempre va a buscar desde la perspectiva cultural. Es muy raro que venga, o sea, viene a buscar determinadas cosas espirituales, pero empieza por el nivel de quienes están aquí. Estar conscientemente mandando mensajes de que eso no es lo importante, le da cierta sensación de igualdad de condición. Porque te vas a encontrar, según el lugar,
Por ejemplo, lugares donde un costarricense, los costarricenses no son de determinado lugar, los cubanos son de... Ve, hay poblaciones y comunidades que se van consolidando en determinadas áreas geográficas. Romper eso es importante y hay que empezar rompiéndola desde la mayoría. La mayoría es el que tiene que servir ahí, ¿me entiende? A los demás, en ese sentido. Y tiene que hacer un trabajo de evaluar qué de mi cultura es demasiado de mi cultura y poco de la demás. O sea, eso es todo un desafío. Si no, no le van a dar chance, ¿me entiende?, al ministerio. Al contrario, van a reforzar la idea que tienen que buscar una iglesia de su propia cultura. Entonces, eso es por lo menos una de las experiencias que hemos tenido por acá. Pero sin duda se enriquece muchísimo cuando ya hay un ambiente donde se logra una proyección común, participativa, ¿me entiende?, para todas las culturas. Nunca va a ser completa. Pero es muy lindo al terminar el culto que un mexicano salude al costarricense con la frase del costarricense y el puertorriqueño al hondureño le catracho. O sea, ve, cuando logras que una cultura empiece a usar los patrones de la otra, ya se ha consolidado, yo diría, la base para la multiculturalidad inconsciente. Saliendo de la multiculturalidad y entrando un poquito en este asunto de espiritualidad y espectáculo. Sé que lo tocábamos un poquito al principio, sí, cuando lo veíamos desde la óptica de las nuevas generaciones, pero ¿cómo manejar esas dos realidades? Porque la búsqueda de espectáculo no va a desaparecer. Eso se está renovando cada vez que vaya llegando gente nueva. Y para muchos es el gancho para darte la primera oportunidad de asistir. Claro. Pero por la otra, ¿me entiendes? Si esto es el principio, hay que tenerlo abierto para todo, no es la finalidad. O sea, ¿cómo manejar los conceptos que trabaja el espectáculo con los conceptos a los que nos dirige la espiritualidad? Yo creo que mientras se mantenga el primer elemento como parte vamos a decir así, del continente, y el otro es el contenido. Y no permitir que esas dos cosas se dañen, ¿no?, unas a otras. El contenido es el contenido, el propósito es el propósito. O sea, si recuerdas lo que hablamos en el primer podcast que hicimos, hablando de cuál es el propósito del pastorado, recuerda que tocamos algunos puntos. Tu propósito es ese. Mientras tu propósito se mantenga claro, mientras tus motivaciones se mantengan claras, mientras el goal, la meta que tú quieras alcanzar de manera personal, en cada persona que esté, siga siendo el mismo, siga siendo el que es, tú puedes moverte con más o menos libertad en el resto de los aspectos, incluyendo la visualidad y lo que tú usas en el culto para... Hay cosas que yo jamás haría, que para mí están fuera de toda perspectiva, porque yo capacidad histriónica tengo muy poca, no tengo esa capacidad de... Y hay cosas que yo dejaría fuera, obviamente, ¿no? No sé, esos pastores sobrevolando por encima de los miembros con un arnés para demostrar cómo el Espíritu Santo cae sobre la cabeza de la gente en Pentecostés, ya eso para mí se pasa. Para mí se pasa, ¿no? O otros shows que muchos pastores hoy en día con capacidad histriónica mucho mayores que nosotros hacen, uno no lo haría. Pero bueno, no, mientras el propósito siga siendo el que debe ser, insisto, el contenido no sea adulterado, habrá algo que es rescatable, habrá algo bueno.
Ya cuando el contenido se ve adulterado por el continente, ya ahí sí es un problema. Ya cuando yo doy show y a causa del show yo no puedo dar una imagen real de lo que es el evangelio, entonces ya ahí sí se me complica un poco la cosa. Ya ahí entonces el que está sufriendo es el propósito original, y ahí sí no debe. Por lo demás, la visualización de la iglesia yo creo que debe ser una visualización moderna, obviamente, atractiva, interesante para las personas. No tengo nada en contra de eso, al contrario, me encanta. Creo que debe ser así. Pero vuelvo y repito, siempre dejando espacio a que todo lo secundario no opaque lo primario, ¿no? Sino que son complementos, o sea, algo que atraiga, que seduzca, que llame la atención, o que sencillamente haga sentir bien a las personas en lo que reciben lo principal, ¿no? Que es la parte espiritual y el mensaje y demás. Eh, y ahí es donde está el problema. No falla en ese ¿Cuáles son senso. los fallos que en los que se pueden caer para parecer una iglesia moderna? Mira, yo creo que probablemente a eso se le puede poner nombre también. Yo a veces le pongo etiquetas a las cosas para poder desarrollarla. Y no sé si tú recuerdas, desde que estamos nosotros en Cuba, que nosotros empezamos a leer algunos libros y hablaban de iglesias orientadas al consumidor. No sé si recuerdas esos términos. Cuando empezamos a chocar nosotros con el crecimiento en Cuba, con los libros de crecimiento, nos parecía excelente como idea, porque la idea que nos vendieron eran iglesias que eran muy sensibles a la realidad de cada persona y organizaban todo como respuesta a la necesidad básica del individuo, ¿no? En cuanto a señalizaciones, recepción, bienvenida, ambiente acogedor, clima, visualización, gente que pensaba hasta en la taza de café, que tenía que estar tenía que tener el nuevo visitante, eh, porque por una cuestión cultural, decían ellos, una persona con una taza de café estaba escondido detrás de esa taza de café, ¿no? No estaba solo, algo estaba haciendo, estaba tomando café, se sentía bien, parte del equipo. Todo eso está excelente, y eso fue lo que yo entendí en su momento como iglesia orientada al consumidor. Ya aquí en Estados Unidos es cuando yo entiendo que hay algo más allá de eso, que aparte de todo eso que está excelente, y eso y más que las iglesias han hecho, que está perfecto, muy bien pensado, muy bien. Hay iglesias que iban un poco más allá, y hay iglesias entonces que incorporan dentro de esa estrategia al propio contenido también. Y de eso hablamos un poquito también la vez pasada que conversamos, pero es que tiene que ver con esto. Incorporan al contenido también. Y ya son modernas no solamente por su apariencia, sino por su planteamiento, por lo que dan. Son modernas en el sentido de que eliminan intencionalmente, por ejemplo, eliminan intencionalmente de su querigma, de su proyección de enseñanza, cualquier cosa que no colabore con el propósito de que esa persona tenga una buena experiencia y se mantenga viniendo. O sea, son iglesias que son tan sensibles a ese primer visitante que no solamente le arman una atmósfera preparada, acogedora para esa primera visita, con el objetivo que repita, sino que dentro de esa atmósfera también está incluido el mensaje. Cualquier cosa del mensaje que no contribuye a esa atmósfera es eliminado automáticamente. El mensaje tiene que tener ciertas características entonces para que la persona se sienta así. ¿Cuáles? Las hemos mencionado un poquito, pero tiene que ser un mensaje corto, tiene que ser un mensaje emocional. A la gente le gusta mucho emocionarse, tanto reír como llorar. Cualquiera de las dos está bien. Y si puede ser las dos en un mismo mensaje, pues mejor todavía. Con historias, ¿sabe? Más que sensibles, sensibleras, que toquen rápidamente la fibra. Que no demande del oyente mucha energía para responder, mucha energía mental para entender, que no sea retadora.
que no sea, ¿sabe? Y por supuesto, no tenga nada que ver ni con polémica, ni con profundidad, ni con teología, ni con ninguna de esas cosas. O sea, esto que estoy hablando toca otros puntos que hemos hablado en otro momento. Ya ahí yo creo que la iglesia se modernizó demasiado entonces. Mientras la modernidad sea el ambiente... La puerta de entrada. Exacto. Pero imagínate esa fórmula entonces hecha cada domingo para el visitante. Se convierte en un problema, porque el visitante recibe eso, perfecto, pero todos los demás que no son visitantes primero, incluyendo gente que está ahí hace 5, 10, 15, 20 años, están recibiendo exactamente esa misma dosis domingo tras domingo. Para esas personas eso no es una puerta de entrada, ese es el evangelio. Es el único punto de contacto que tienen ellos con el evangelio. Esa predicación del domingo, esa atmósfera del domingo, ese énfasis del domingo. ¿Cómo tú le demuestras a esa persona, cómo tú le dices a esa persona que ese no es el evangelio? Que eso es uno de los elementos del evangelio. Para ellos no, para ellos es eso, ellos no tienen ninguna otra cosa. Entonces, yo he conversado con algunas personas y me han dicho, no, lo que pasa es que entonces el miércoles en la noche se hace un estudio bíblico más profundo para los que quieran avanzar. Pero eso no me convence porque es miércoles por la noche, la mayoría de la gente que estuvo el domingo no va a estar un miércoles por la noche en un estudio bíblico por razones de la vida. Y de todas maneras, el domingo los tienes a todos ahí. Como yo, como pastor, como predicador, llego al cielo un día y cómo yo le explico al Señor que yo tuve delante de mí X cantidad de personas domingo tras domingo y nunca le hice énfasis en algunos, en el 90% o en el 80% de los elementos del evangelio y solo recalqué uno para poder recibir a más gente nueva todos los días. Ahí yo creo que está el problema, Iglesia moderna tiene que ser moderna. La iglesia tiene que ser moderna. Aquí no estamos hablando de que si la iglesia es moderna o es antigua, porque la iglesia antigua no tiene sentido. La iglesia es el grupo de personas y las personas existen en su contexto y nosotros nos estamos reuniendo aquí a personas que desde el siglo XVIII. Por tanto, no tiene nada que ver la iglesia con el siglo XVIII. Esa discusión si la iglesia es moderna o no, eso para mí no tiene ningún sentido. A mí lo que no le hace sentido son las iglesias que no dan apariencia de moderna. Aquí me va a buscar 2 o 3 enemigos y gente me va a criticar por eso, pero para mí no tiene ningún sentido. Ninguno. Iglesias que se han paralizado en el tiempo, denominaciones que se han paralizado en el tiempo y que ellos jurarían que la visualidad y la imagen de la iglesia debe corresponder con el momento de su máximo esplendor. Eso no tiene sentido. Es como si la puerta de entrada a la iglesia fuera la máquina del tiempo. Estoy en el siglo XXI afuera y déjame darme un brinquito al siglo XVIII para poder adorar a Dios. O sea, eso no tiene ningún sentido. Así que música, ambiente, luces, todo en sentido general debe reflejar la época en la que la iglesia está trabajando. Sin ningún tipo de... Ahora, lo que no se puede permitir es que esas cosas alteren la esencia del mensaje, que al final el mensaje es lo que la iglesia hace. La iglesia es una institución con un mensaje. Eso es lo que somos. No tenemos otro propósito. Tenemos un mensaje, se nos encargó un mensaje. Habla esto. Si agudo el mensaje, si cambio el mensaje, estoy dejando de hacer lo único que tengo que hacer, lo único que me mandaron a hacer, que era compartir ese mensaje originalmente. Ahí es donde yo creo que está el freno, el límite por lo menos. Es interesante que en nuestro tiempo, cuando nos convertimos, de lo que se hablaba era de vida, avivamiento. Y cómo en el tiempo eso se fue cambiando a crecimiento. O sea, los términos, desapareció el avivamiento, apostando a que si hay vida hay crecimiento, creo, y era lo que se veía. Claro. Pero después un poco que se mecanizó el fruto. Se buscaron vías alternativas de producir. Entonces imagina tú un crecimiento que no esté vinculado necesariamente con la vida. Y entonces ahí
El problema es que la gente inteligente se puso a pensar, ¿no? La gente inteligente, siempre hay gente ¿Cómo enlatamos este resultado? muy inteligente, ¿no? Y ellos se dieron cuenta de que ya la mentalidad del consumidor estaba establecida en este país. Ya se estaba establecida. Entonces, ¿por qué no hacer iglesias para el consumidor? Pensando en el consumidor. Y no hay que esperar porque haya vida. Y no hay que esperar porque haya ciertas condiciones espirituales para que la gente acuda a la iglesia. Ya la mentalidad del consumidor está. Tú eres un consumidor, aquí las personas son consumidores. Y tú tienes una mentalidad de consumidor que te lleva a escoger tus puntos de consumo de acuerdo a tus criterios, a tus intereses, a tu experiencia, a la experiencia que tuviste con ellos. Me refiero a tiendas, dealers, todo, restaurantes. Yo soy el consumidor, yo llego. Y si la experiencia me fue buena, repito. Y el día que la experiencia no me haya sido de todo buena, yo no tengo que hacer más nada, con solamente no ir más. De H-E-B me vuelvo a Walmart. Exacto, ya Walmart, ya exactamente. Y es que eso no es que ni que discutirlo. Eso ha sido un problema también, porque la gente llega a ver a la iglesia de esa manera, ¿no? Voy a ver aquí cómo me siento, voy a ver aquí cuál es mi experiencia, cómo me trataron, cómo me recibieron, cómo me dicen las cosas, tú sabes. Y la gente entonces, pero también está el problema de que se supone, bíblicamente se supone que la comunidad de la que tú eres parte va a tener cierta influencia sobre ti y tú sobre ellos que complementan tu discipulado, que ayudan a tu crecimiento espiritual. Si a la primera interacción que tú tienes con tu comunidad, que no es del todo positiva o agradable, porque a eso hay que sumarle entonces otra característica de nuestro tiempo, ¿no? Que es el sentimentalismo. Soy hipersensible y cualquier roce que en otro momento me hubiera llevado a encararlo, enfrentarlo, a discutirlo y a experimentar el crecimiento personal y espiritual que conlleva el manejar ese asunto, ahora me lleva a mentalidad de consumidor. Me voy para la otra. Hay más, hay un montón a mi alrededor. Esto es como los dealers, igualito. Hay más aquí, déjame escoger. Es más, que puedo dedicarme en la vida a ir pasando de una en una cada vez que el tono de colores con el que estoy viendo la iglesia me cambie un poquito, ya es momento de irme para otra. Pero eso desarraiga a las personas también de su comunidad y su capacidad también de crecer espiritualmente. Eso es otro de los problemas. ¿Qué tipo de iglesia cree que Dios está levantando o necesita levantar para el futuro? Yo diría quizás que debíamos soñar con qué tipo de iglesia anhelamos que exista en el futuro, ¿no? Que exista. Yo creo que, insisto, iglesias que entiendan el evangelio. Iglesias que entiendan el evangelio. Para mí parece un cliché, parece una cosa, una respuesta para salir rápido de un... Pero es que es eso. Nunca se me olvida, por ejemplo, una ilustración que escuché una vez de una iglesia que se quedó sin pastor y estaban buscando un pastor. Dijeron, bueno, resúmanos ahí las características del pastor que quieren. Y un miembro le puso, queremos un pastor que conozca a Dios de primera mano. Ya, eso es lo que necesitamos. ¿Qué otra cosa te voy a pedir? ¿Para qué lo quiero de una manera o de la otra? Que tenga ese conocimiento. Lo otro es manejable. Lo otro, que si es más para allá, que si es más para acá, ya eso es manejable. Y yo creo que la iglesia es eso. El futuro de la iglesia tiene que ser un avivamiento. No queda otra. Es vida. Es vida espiritual. El futuro de la iglesia tiene que ser que Dios tome el control Espíritu y vida de la situación y produzca. La solución de este país es un avivamiento. No tiene otra solución. Este país ya no tiene otra solución. Aquí no hay otra alternativa. La única razón por la que no miro con total pesimismo las cosas que están pasando en esta nación es porque pienso que para Dios es tan fácil deshacer todos estos entuertos que para qué yo cargarme con preocupación si Él, el día que diga, déjame hacerlo, le va a costar tan poco, va a ser tan rápido, va a ser tan sencillo que no vale la pena ahora cargarse con eso.
yo creo que tiene que pasar por ahí, por lo genuino, porque la gente experimente realmente quién es Dios, y en medio de eso sepamos manejar entonces el resto de las cosas secundarias a nuestro alrededor. Sí, yo creo que la mejor forma de prepararnos para entrar al futuro es estar llenos de esa vida nueva que Él viene a dar. Dios no está buscando entonces hoy iglesias llenas, sino iglesias vivas. Ya usted nos ha acompañado durante toda esta conversación de cara al tipo de iglesia que necesitamos y que Dios nos llama a formar. Y quiero cerrar con el versículo bíblico en Juan 4:23. ¿Qué tipo de adoradores son los que Dios está buscando? Aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Dios está buscando. Y eso siempre marcará qué es la iglesia. De cara a nuevas generaciones, de cara a las culturas, de cara a la forma de hacer las cosas en la modernidad o de cara al futuro, siempre lo mismo, vida en el Espíritu. Así que gracias, mi hermano Reinier, otra vez Gracias aquí, a ti, una vez más. especial estos tiempos donde podamos arrojar toda la luz que Dios nos ha dado por el camino. Muchas gracias. Solo digo una cosa, que se repita. ¿Seguro? Seguro que sí. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y que haya servido de provecho. No se olvide, suscríbase al canal, dele a la campanita y esté pendiente así del próximo podcast. Gracias.